Hola, bienvenidos, bienvenidas nuevamente a su programa Lenguajes Poéticos para la Formación. Hoy vamos a abordar un tema que es interesante por las distintas líneas que abre para el pensamiento, para las emociones, para las sensaciones, y es el de la literatura fantástica. ¿Por qué pienso que abre estas líneas? Porque los límites de la literatura fantástica son muy flexibles, eh, nos permiten abarcar una gran cantidad de temas que cabrían en eso que la imaginación es capaz de crear. Se delimita obviamente de la literatura realista, del romanticismo y de otros movimientos literarios, porque a veces los abarca, a veces los supera, a veces está por encima de ellos, a veces retoma de ellos algunas ideas, perspectivas y demás, ¿no? Y bueno, esta literatura fantástica fue desarrollada como tal en términos teóricos, conceptuales, ensayísticos, por el ya multimencionado Jorge Luis Borges, ¿no? Jorge Luis Borges, que incursionó en muchos de los géneros literarios, en el conocimiento y dominio de las literaturas del mundo, trabajó esta línea de la literatura fantástica que reconoció él diciendo que el siglo XIX es el creador, o en la época más bien en la que la literatura fantástica adquiere presencia, diríamos, formal, pero que en términos de su concepción, desde la antigüedad podemos hablar de literatura fantástica, en esta flexibilidad temática, por ejemplo, los mitos, las leyendas, la Odisea, las Mil y una Noches, entran dentro de la órbita de eso que se acabó denominando literatura fantástica, ¿no? Entonces, Jorge Luis Borges, en compañía de Adolfo Bioy Casares y Silvina Ocampo, una amiga y escritora argentina también, escribieron, recopilaron esta antología de la literatura fantástica. ¿Por qué digo escribieron? Porque vienen algunos textos de Jorge Luis Borges, no recuerdo ahorita si de Bioy, pero es una antología en la cual ambos escriben palabras preliminares, prólogo, etcétera, ¿no? Esta es editorial Hermes, pero hay en varias editoriales. Y también ya muchos de los textos que se encuentran en esta obra se encuentran en internet. ¿Por qué me pareció interesante este tema? Decía, por la diversidad de temas que abarca, porque abre el pensamiento. Para Jorge Luis Borges incluso, fíjense, la filosofía, la metafísica forman parte de la literatura fantástica. Sir Borges no leía filosofía, como un campo de conocimientos, etc. Leía la filosofía como unas tantas propuestas metafísicas que caben en lo que sería la literatura fantástica. Ahorita veremos, veremos algunas palabras suyas, ¿no? Dice, por ejemplo, Borges en el prólogo, en la antigüedad podemos hablar de ficciones fantásticas. Son anteriores a las letras, es decir, a esta concepción de lo escrito para conformar la literatura, porque provienen de la oralidad, porque se relataban de boca en boca y los iba recopilando los juglares, los mitólogos, los distintos especialistas en este tipo de relaciones. E incluye, fíjense, libros de la India, los Vedas, el Samvesta, la Biblia, las Mil y una Noches, la Ilíada, la Odisea, etcétera, ¿no? Y nos dice que los chinos fueron iniciadores de esta gran beta. En este libro que comenté en otro programa de los breves cuentos y extraordinarios, donde hablamos del cuento corto, etcétera, vienen muchos relatos chinos que tienen que ver con la literatura fantástica. Luego dice Borges, ateniéndonos a Europa y a América, podemos decir, como género más o menos definido, la literatura fantástica aparece en el siglo XIX y en el idioma inglés.
Y luego señala precisamente que la literatura fantástica se caracteriza, uno, por la atmósfera que crea, ¿no? Sea de miedo, sea de manejo del tiempo, sea de la ciencia que se mira hacia el futuro, de la ficción científica, hay que crear una atmósfera que haga creíble la historia. En la novela realista, en la novela psicológica, la atmósfera la crea el mismo ambiente en la cual se está contando la historia. En la literatura fantástica no, porque sabemos de principio que es irreal, pero para poder creer en ella, creer en esa historia, se necesita una atmósfera determinada, ¿no? Y el otro factor, el de la sorpresa en el argumento. Tiene que sorprendernos, pero sorprendernos de tal manera que se separe de la sorpresa, por ejemplo, policíaca, en donde hay evidencias que nos van a conducir al criminal, evidencias lógicas. La literatura fantástica no trabaja con la lógica, trabaja precisamente con la ilógica, con la irracionalidad, con toda una serie de pensamientos que no ordenan o generan un cierto tipo de orden en el mundo. Y por eso el factor sorpresa aparece de repente, se nos muestra, ¿no? Y dice que hay una serie de temas o argumentos fantásticos en los que aparecen fantasmas, los viajes por el tiempo con un personaje soñado, de vampiros y castillos. Y luego dice, también podemos pensar en la explicación, ahorita regresa a estos temas, ¿no? Los que explican o los que se explican por la agencia de un ser o de un hecho sobrenatural, que serían fantasmas, vampiros, etc. Los que tienen explicación fantástica, pero no sobrenatural. Puede ser científica, por ejemplo, como la ficción científica. Y los que se explican por la intervención de un ser o un hecho sobrenatural, pero insinúan también la posibilidad de una explicación natural. Voy a los temas donde aparecen fantasmas. Conocemos muchas historias sobre fantasmas, ¿no? La ficción científica, y me detengo porque generalmente la nombramos como ciencia ficción. Jorge Luis Borges dice que es un error hablar de ciencia ficción. Dice, porque no hay ciencia que sea ficción. Hay en todo caso ficciones que se apoyan en la ciencia, porque la misma lógica científica no permitiría llegar a una ficción, permitiría llegar a una verdad científica, ¿no? Entonces, en este tipo de detalles que Borges era muy proclive a hacer, por eso él decía ficción científica. Perdón, ya hasta me confundí yo en estas ideas. Una ciencia que tiene que ver con la ficción es una ficción que se apoya en la ciencia, ¿no? Entonces, los viajes en el tiempo o por el tiempo, una máquina del tiempo, un viaje interestelar que nos lleva a vivir al pasado o ir hacia el futuro, pero también sueños que nos conducen a otra época de nuestra vida o hacia el futuro o hacia el pasado, etcétera, etcétera, tienen que ver con esta noción precisamente de viajar por el tiempo, de colocarnos en otro contexto, ¿no? Está también la idea de los anillos fantásticos, por ejemplo, anillos que al ponérselos resultan mágicos, y lámparas mágicas, la lámpara de los 3 deseos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces abarca todo este universo de temas que decía abren la fantasía, la imaginación, la creatividad humana. Pero entonces suponen una articulación que nos debe dar cuenta de la fe. Es curioso porque la literatura fantástica apela a que en principio tienes que creer en eso. Si no, olvídate de leerla. Olvídate de ver una película que tenga que ver con la literatura fantástica, ¿no? Porque si no crees en principio en ello, pues evidentemente no vas a vivir el asombro, el impacto de la emoción, de la sensibilidad, de esa, como diríamos,
esa explosión de creatividad y de imaginación que en un momento dado la misma literatura fantástica pretendería crear. Entonces necesita un acto de fe inicial. ¿Qué sucede con textos como la Biblia, por ejemplo? Es un acto de fe. Sin embargo, de repente vemos que hay antropólogos, arqueólogos, historiadores, estudiosos de la Biblia que intentan demostrar que científicamente pasó algo. Por ejemplo, el Arca de Noé, por ejemplo, el diluvio, la misma crucifixión, y entonces lanzan hipótesis, teorías, rompen lo mágico del hecho. Si hubo un diluvio, desde la lógica de la literatura fantástica, si hubo un diluvio realmente o no, no importa. Creer que hubo un diluvio y que ello provocó, propició toda una serie de circunstancias en el mundo, es lo maravilloso. ¿Por qué? Porque imagínense a alguien que crea un arca de tales dimensiones en la que caben todas las especies animales. Y en la que además se le ocurre precisamente que sea una hembra y un macho, para que después, ya que se seque todo aquello, bajar del arca y entonces reproducirse. Que su familia vaya en esa arca, que lleve el suficiente alimento. O sea, si me voy por el lado teórico científico, lo que voy a decir, ¿cuántas toneladas de alimentos se requerirían para mantener a 2 elefantes durante cuántas toneladas de carne? Se va a echar a perder la carne porque sabemos que se descompone. ¿Sí me explico? A una serie de especulaciones que rompen la idea del asombro y la maravilla de pensar que alguien pudo hacerlo. Pudo crear un arca con sus hijos, con su familia, con la madera suficiente y después andar arreando animales en parejas, ¿no? Esto es toda una imaginación maravillosa. Nos lleva precisamente a abrir la posibilidad de creer en mundos fantásticos, en personajes, etc. Y con esto no se niega la fe religiosa. Simplemente se le ubica como parte precisamente de una forma de pensar en el que, por ser fe, hemos de creer en ella sin importar si hay evidencias o no. Bueno, esa misma fe se asume cuando, por ejemplo, pensamos en un viaje en el tiempo, o por el tiempo, diría Borges, es más propio decir por el tiempo, ¿no? Pero entonces es creer que alguien pudo crear esa máquina, que esa máquina tiene fundamentos teóricos válidos y aceptables que hoy en día la física cuántica considera que lo son, ¿no? Pero que en última instancia supone que creamos en esa posibilidad. ¿Por qué? Porque viajar por el tiempo supone volver a mirar, a conocer, a platicar, a observar personas que ya han fallecido, que ya no están en este mundo, sean familiares o no. Imagínense viajar por el tiempo y encontrar a Hitler, ¿no? O encontrar a Homero, o a Sócrates, o al mismo Jesucristo, etcétera, ¿no? Supone tener fe en que eso es posible porque ya están enterrados, porque ya se hicieron polvo. Racionalmente yo diría, no, eso no es factible. Pero cuando abro mi mente, digo, sí lo es. Y entonces puedo ir, dialogar, platicar. Y ahorita me acordé precisamente de una novela famosa que se llamó Caballo de Troya, que es precisamente un viaje por el tiempo en donde llegan a la época de Cristo y el personaje conoce a Cristo y toda la pasión, ¿no? Ya después hizo Caballo de Troya 2, 3, 4, 5, casi como Rambo, ¿no? O Rocky, ¿no? Llegó hasta el 7, 8, creo que de Caballo de Troya, ¿no? Ya no leí de la segunda en adelante porque ya me pareció que estaba ahí como sobrepasando incluso la imaginación. Pero bueno, eso ya depende de los gustos, ¿verdad? La cuestión es que hay un viaje por el tiempo y se traslada a la época de Jesucristo. Imagínense, pensar que eso es factible, que conoces de viva experiencia la pasión, lo que se dijo, los debates, las palabras de Pilato, eso te abre un mundo maravilloso. Pero también cuando lo piensas hacia adelante, porque entonces el mundo se podrá acabar a lo mejor por una guerra, por erupciones, y tú puedes viajar y decir, ay, va a pasar esto, hay que prever o calcular hacerlo, pero a lo mejor no lo vas a poder controlar. Y entonces vas a regresar todo preocupado, ¿no? Recordarán que se hablaba mucho de la idea de los mayas de que el mundo se iba a acabar en el 2012, creo, ¿no? En el 2012.
y mucha gente preocupada, ¿no? Porque se iba a acabar el mundo. Total, no se acabó, aquí seguimos felices y contentos y seguimos viviendo. Pero eso, pensar que pudiste viajar al futuro, que puedes hacerlo y que luego puedes regresar y plantear en tu época cosas que viste, también supone tener fe. Porque te va a maravillar muchas cosas, otras te van a espantar. Pero tu mente se abrirá y dirá, ay, sí, esto es factible, ¿no? Y eso es lo enriquecedor de la literatura fantástica. Entonces, en esta antología vienen cuentos cortos y largos que tocan todos esos temas. Hay uno que se llama La pata de mono, que está muy interesante, es un amuleto, la pata de mono, que genera o propicia cumplir deseos. La cuestión es, y es lo interesante, eso no se los voy a decir, es qué tipos de deseos puede propiciar, generar, que te lleven a algo muy bonito o a algo aterrador, ¿no? Está un corto que se llama Zenin, que es la idea de alguien que quiere ser algo así como un mago, ¿no? Quiere ser un Zenin, dice él. Y pasa un montón de peripecias para tratar de llegar a serlo. Hay otro que es muy bonito que se llama El cuento más hermoso del mundo. Y este cuento de Rudyard Kipling alude precisamente a la posibilidad de un escritor de escribir el cuento que todo el mundo quiera, admire, desee leer, etc. Pero también pasan peripecias al personaje que lo hacen llegar o no, ese es el misterio que te voy a dejar abierto, a crear ese cuento fantástico, ¿no? Y en fin, vienen toda una serie de cuentos, unos más cortos, unos más largos. Viene uno que a mí me gusta mucho, de Jorge Luis Borges, que se llama Tlön Uqbar Orbis Tertius, y que se los recomiendo mucho porque nos pone a pensar en un mundo paralelo con toda una serie de circunstancias que diríamos humanas, pero en donde al mirar esa diversidad pensamos en la nuestra, pensamos en lo que nosotros vivimos, ¿no? En este libro sobre Borges, que se llama así Borges, sus días y su tiempo, de María Esther Vázquez, lo entrevista ella sobre la cuestión de la literatura fantástica y habla de la causalidad fantástica. Es decir, cuando a primera vista no se sospecha que haya alguna relación entre la causa y el efecto, y por eso se genera el asombro. No creo que haya relación, pero cuando me doy cuenta que la hay, entonces me provoca asombro, ¿no? Dice, cada uno de nosotros sería Dios o sería una faceta de Dios y no lo sabría. Esto, desde luego, es grandioso. Y aquí vemos cómo la literatura fantástica puede confundirse con la filosofía y con la religión, que son acaso otras formas de la literatura fantástica. Los filósofos, obviamente, no han de estar muy de acuerdo con ello, porque además se les acabaría la profesión de especular sobre tendencias, posibilidades, caminos a seguir en el mundo, ¿no? Pero siguiendo el pensamiento de Schopenhauer, Borges se plantea precisamente eso. Cada teoría filosófica, cada planteamiento filosófico es la creación de un individuo, de su mente, de sus miedos, de sus prejuicios, de su razonamiento, etcétera, etcétera, que lo lleva a crear y creer en eso. Y tendrá discípulos, tendrá gente que crea como él en eso y entonces digan, esta filosofía tiene, y plantee respuestas e intente llegar a la verdad, e intente establecer verdad o incluso imponer verdad. Ante ello, precisamente, es mejor pensar. Es una fantasía de la imaginación de alguien que podemos o no aceptar, que podemos o no seguir, caminar por ella y entonces creer el mundo en ese sentido. Schopenhauer por eso decía que el mundo es una representación. Su libro El mundo como voluntad y representación. Es decir, nos hacemos la representación de lo que creemos es el mundo y a partir de ello actuamos.
más bien actúa nuestra voluntad. Y entonces resulta que no somos ni libres, ni los que creamos o construimos el mundo. Es la voluntad la que nos lleva a representarnos el mundo de tal manera que lo vivimos. Y entonces la literatura fantástica es la manifestación de ello, de cómo el mundo se vive a partir de múltiples caminos y posibilidades, ¿no? Y entonces, también les recomiendo luego leer los libros sobre entrevistas a Borges porque abre muchas posibilidades. Y termino con un libro que es una recopilación de textos breves que se llama Museo, también de Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares. Museo podríamos decir que se ubica en estos libros de la literatura fantástica porque recupera pensamientos, frases, ideas de un montón de autores a lo largo de los siglos y que nos muestran esa capacidad de la mente de crear cosas, de crear imaginarios, de con las palabras hacer creer un mundo posible. Finalmente el lenguaje es lo que crea esos mundos. Finalmente la literatura fantástica es producto del lenguaje. Muchas gracias.